Damos las buenas tardes y la bienvenida al patrón de la tarde, al doctor Andrés García Núñez, ortopeda, traumatólogo y cirujano de columna. Doctor, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. A los radioescuchas, a ustedes, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, doctor. Encantado. Estos temas se han puesto de manifiesto, donde quiera que uno va, se habla del dolor que produce la espalda baja y este tipo de cosas. ¿Qué está pasando, doctor? Sí, que esa es realmente una de las situaciones o las patologías médicas más frecuentes. Realmente la causa quizá de mayor ausentismo laboral a nivel mundial. Y aquí en el país no escapamos de eso. Eso es muy frecuente. Es la causa de consulta más común, incluso fuera de las enfermedades respiratorias, ¿verdad que sí? La gripe común. Sí. El dolor de espalda baja es la causa más común de consulta. Doctor, ¿por qué se está dando esto más frecuente? Porque antes como que uno no escuchaba a nuestros ancestros hablar de estos dolores. Tú sabes que eso se da a muchos factores de riesgo, pero más común es el sedentarismo, el aumento del peso. Ya uno pasa mucho tiempo sentado en un vehículo, en una oficina. Tú sabes que antes la gente era un poco, caminaba, hacía un poquito de vida más abierta, más deporte. Y esos son factores que influyen en el tabaquismo, el mismo tabaquismo, como dije, el alcohol. Y hay un componente que no se puede olvidar, que es el componente genético. Esa información que lleva uno en nuestro genes es el factor más predisponente. Doctor, buenas tardes. Le habla Nelson Peralta. Le está hablando un paciente de hernia lumbar. Porque esto es común y con algunos problemas cervicales también, tratándolo. Doctor, ¿cuándo una persona con estos problemas decide operarse? Porque mucha gente no quiere esa intervención porque considera que es riesgo. Todas las operaciones son riesgosas, pero la de columna, como que la gente es más temeroso con eso. Pero ¿en qué momento ya hay que hacerlo? Porque hemos aguantado bastante dolores y con las inyecciones y con las pastillas y se va más o menos aminorando, pero la situación sigue en desmedro. ¿Cuándo es el momento? Como muy bien usted dijo, las hernias discales pueden ocurrir tanto a nivel cervical, dorsal o lumbar, o sea, las regiones de la espalda, ¿verdad que sí? Correcto. Y en cada una de esas regiones hay diferentes síntomas. Pero, por ejemplo, un paciente necesita operarse de una hernia discal cuando ya el dolor no se ha mejorado con ninguno de los tratamientos conservadores. Eso es medicamentos, terapia física, bloqueos, todo lo que no tenga que ver con cirugía. Y también, si el paciente tiene esa compresión nerviosa, o sea, el nervio, cuando ocurre la hernia, se lastima y ocurre una pérdida de la fuerza de la zona donde ese nervio manda la información. Es decir, hay pacientes que, por ejemplo, tienen una hernia lumbar y cuando están caminando comienzan a sentir que no pueden levantar el pie o que lo arrastran. Entonces ese paciente tiene una indicación quirúrgica porque ya el nervio se ha lastimado bastante. Esas son básicamente las dos razones más importantes: un dolor que no se controla o una pérdida de la función motora de ese nervio cuando se lastima. Doctor, ¿Sí? escúcheme, doctor. A los pacientes de hernias se nos somete a una situación que es un verdadero martirio, doctor. Se lo estoy diciendo yo por experiencia propia. Ahora, no está claro con qué yo mejoré sustancialmente, porque mire, me hicieron 3 bloqueos en 3 clínicas importantes de Santiago. Me sometí durante meses a esas terapias en el Hospicio San Vicente de Paúl, la terapia ocupacional con choques eléctricos. Y finalmente terminé donde unos quiroprácticos. Entonces, ¿qué usted cree que me ayudó a mí? Que también me pusieron a caminar. Es decir, tome mucha agua y camine mucho. Entonces, finalmente, doctor, por experiencia, ¿qué me mejoró a mí? No, yo le voy a decir la verdad. En el 90% de los casos, muchas veces los estudios de resonancia magnética no le dan el diagnóstico a uno del dolor. ¿Me entendió? O sea, el médico, nosotros tenemos que
tener un buen examen físico, porque el dolor de espalda no me lo dice la causa de la resonancia o la radiografía, sino el examen físico. Entonces, las hernias lumbares o discales generalmente no son la causa del dolor, muchas veces. Lo que pasa es que eso es lo que uno comúnmente escucha en la calle y lo que el reporte de la resonancia le dice. Entonces, el balance muscular es importante, tener un buen balance muscular. La columna simplemente es un conjunto de huesos y ese balance y esa estabilidad lo dan los músculos. Entonces, si nosotros tenemos una mala estabilidad de los músculos del abdomen y de la espalda, mal balance, el dolor de espalda puede ocurrir por ahí. También pueden ser dolores referidos, los problemas urológicos del riñón, los problemas gastrointestinales, los problemas ginecológicos. Entonces, toda esa causa uno tiene que buscarla antes de pensar que solamente la hernia o el disco degenerado que está produciendo el dolor. Sí, antes Nelson, sí. Déjame ya para unirlo a esta pregunta, dos términos que se utilizan mucho con la hernia, y es la osteosporosis y el desgaste, y también como otros problemas que tienen directamente focalizados ahí, y hasta qué punto entonces todo esto incide a la hernia. Bueno, lo que sucede es que la osteoporosis es una patología totalmente diferente de la hernia. Eso ocurre en el hueso. Eso es una disminución de la densidad ósea, es decir, vamos a decir, de la dureza del hueso, que va ocurriendo con el tiempo, pues, principalmente por encima de los 50 años en las mujeres, más frecuente. Y generalmente la degeneración discal se encuentra en ese rango de edad, entonces también, por eso que se relaciona mucho, pero son dos patologías totalmente diferentes. Doctor, ambas, sí, ¿qué novedades tecnológicas tenemos con la inteligencia artificial para las intervenciones quirúrgicas? Porque antes se avanzaba en era que el corte que se le daba total a la persona en la espalda. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Con qué facilidades hay con esa tecnología? Sí, actualmente hay muchos procedimientos que no necesariamente necesitan heridas. Están los procedimientos vamos a decir, de termodiscoplastia. Eso es que el disco intervertebral, cuando está degenerado, usted le inyecta o le degenera calor para que las terminales nerviosas no generen dolor, que son procedimientos percutáneos. Están los procedimientos de ozono. Y si ya se necesitara una cirugía más profunda, ¿verdad que sí?, de hernia, están los procedimientos endoscópicos, que es con heridas pequeñas, uno puede extraer la hernia y el paciente al otro día puede hacer sus actividades de manera, vamos a decir, casi regular. Sí, pero esto es muy halagüeño, claro. Obviamente, cada procedimiento eso tiene sus indicaciones. Sí. Y hay que tomarlo como decir, con mucho cuidado, elegir el paciente para que tenga una buena evolución. Doctor, usted nos dejó a las de 50 y más cuando Nelson le hizo la pregunta sobre el tema de la osteoporosis y también lo degenerativo, que son los dos términos que uno siempre ve en sus analíticas. Termínenos de este tema, doctor. Bueno, usted que la osteoporosis generalmente ocurre por encima de los 50 o 55 años, más en las mujeres. Eso se debe a que las hormonas que tienen que ver con el estrógeno y la progesterona, en la mujer, que sabe, en la etapa de la menopausia o posmenopausia, los estrógenos bajan. Entonces, eso hace que, para que el público entienda, que el calcio no se adhiera tanto al hueso. Y por eso la osteoporosis es más frecuente en esos rangos de edad. Hay otras causas de la osteoporosis, ya son secundarias, lo que usan esteroides, los pacientes que están operados, por ejemplo, de cirugía bariátrica, que están muy de moda ahora, pueden presentar osteoporosis a temprana edad y otras patologías que afecten el riñón o el metabolismo, pero más frecuentes son estas. Doctor, entonces, sí, ¿qué se hace entonces? ¿Tomar calcio extra o cómo se maneja esto? Bueno, eso hay que hacerlo más desde el punto de vista preventivo, es decir, nosotros desde que nacemos, en la etapa de la adolescencia y ya la adultez joven, hacer actividad física y buena alimentación. Porque hay un dato importante que el público debe saber, es que todo, vamos a decir, el hueso que usted va a tener durante su vida, lo adquiere hasta los 30, 33, 34 años. Es el pico máximo donde usted va a introducir calcio en su hueso.
de ahí en adelante todos vamos a ir perdiendo hueso. Entonces, si uno tiene una buena etapa, una buena alimentación, hacer deportes, suplementarse con vitamina D durante la etapa antes, vamos a tener una buena prevención de la osteoporosis. Bueno, pero si es un paciente que se ha realizado bariátrica, doctor, no pudo tener esa prevención, sino que le vino la osteoporosis después de. Bueno, puede ser que la tuviera, porque si usted se suplementa o tiene una vida activa, puede tener un buen stock óseo, me refiero, ese pico máximo de hueso. Okay. Pero lo bariátrico es porque el paciente pierde la superficie de absorción cuando le hacen la cirugía. Entonces tiene que suplementarse para poder llevar a los niveles normales que necesita para poder ingresar calcio a los huesos. Doctor, el término degenerativo entonces. Eso es un término que realmente quiere decir que es por la edad, por los años, no degenerativo de que uno se está desbaratando, porque la gente va a consultar degenerativo y estoy asustado, ¿me entiendes? Es un asunto simplemente de la edad. Yo siempre le digo a mi paciente, así como las canitas están saliendo y las arrugas en la piel y la mancha, así mismo va ocurriendo en las articulaciones y en los huesos. Se va adaptando. Doctor, en este momento, ¿qué influye más? ¿La hernia discal, lumbar o la cervical? ¿Con cuál hay más problemas en la población? Bueno, las más frecuentes son las lumbares realmente. Porque recuerden que la carga del cuerpo la soporta la región lumbar en su mayor cantidad. El nervio ciático, doctor, en esa lumbar, ¿cuál es el papel que juega entonces? La famosa ciática, el dolor que da en la pierna izquierda o derecha, ¿cómo se maneja esto? Yo siempre le digo a mi paciente, la columna es como una caja de break para que ustedes entiendan de su casa. Entonces el nervio ciático está formado por varios nervios que salen de la región lumbar. Entonces cuando una hernia ocurre en la región lumbar, generalmente afecta a una raíz nerviosa de esas que van al nervio ciático, y por eso el paciente siente la famosa ciática, ese famoso dolor en la pierna, que generalmente agarra la pantorrilla o la batata, como comúnmente lo conocemos, y algún dedo de los pies o de los dedos de los pies. Entonces, esa es la relación que hay entre el nervio ciático y las hernias lumbares. ¿La ciática tiene algún tipo de prevención o algún tipo de... un efecto? Sí, algo que uno pueda rápidamente resolverlo cuando te agarra de madrugada. Bueno, la mejor, si es de madrugada, generalmente la buena posición de dormir es lo que puede ayudar a uno. Claro. Pero ustedes saben que hay pacientes que duermen engruñados, como dicen, o un colchón que es muy blando. Uno tiene que tener una buena postura para dormir, una almohada en la cabeza y una almohada debajo de las piernas, y es boca arriba. Doctor, mire, Ajá. Ya todo hemos consultado, de todas maneras al final usted nos va a dar donde usted está ubicado y todo, aunque ya las consultas las hemos hecho, pero mire doctor, ¿qué tiene que ver tanto eso el peso? Porque yo he visto personas que no pesan menos que una pluma y tienen un problema grave de columna. O personas que lo ponen a bajar de peso, bajan y siguen igual. Lo primero es cuando surge el problema. Yo recuerdo que a mí me lo descubrió, me diagnosticó este problema fue el doctor Perrone en la materno infantil en el 93. Sí. Entonces, lo primero es hay que bajar de peso. Entonces, y esta gente que no pesan una pluma y tienen problemas graves de columna, ¿cómo es eso? No, usted sabe que los factores genéticos, como le comenté, usted nació, yo siempre le digo, bien hecho, pero mal terminado. Su genética, su constitución del colágeno, esta fibra que protege el disco intervertebral, no es de muy buena calidad. Entonces, se rompe más fácil y más fácil ocurren las hernias. Sí, doctor, los años de estudio que uno se ponía se enrocaba en un aula, en un pupitre y después en la universidad. ¿Esto tiene que ver con estos problemas? No directamente. No. Pero sí, la posición sentada no es la posición, vamos a decir, más adecuada, porque cambia la forma de cómo se transfieren las cargas en el disco. Pero se aconseja por eso siempre hacer pausas activas, incluso en el trabajo, de cada 45 minutos de pararse, estirarse, moverse, para que el disco intervertebral, que es como una gelatina que uno tiene dentro, vuelva a tener su forma. Doctor, Nelson le hizo esa pregunta porque Nelson tiene una buena altura.
O sea que tenía que doblarse en tres para sentarse en un pupitre. Pero en mi caso, doctor, que soy de baja estatura, no había ningún inconveniente sobre eso. Juan, ¿tú tienes? Doctor, dos asuntos muy breves. Miren, el tema de la terapia, conjuntamente con la intervención quirúrgica, donde uno va a terapia, hay tantos operados como los que no estamos operados. Entonces, muchas enfermeras nos dicen, no se operen porque aquí hay más operados que los que no están operados. Eso por ese lado. La ciencia, eso era antes, ya la ciencia está tan avanzada como para que la intervención quirúrgica resuelva este asunto de manera definitiva. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, doctor, finalmente, ¿qué usted cree de la quiropráctica? Con relación a la primera pregunta, la mejor cirugía de columna, yo le voy a ser sincero, la que no se hace. Solamente hacerla cuando es necesario y cuando tenga las indicaciones correctas, tanto por imagen como por examen físico, que su médico lo haya estudiado. No sé si me di a entender, ¿eh? Sí. Y se haya determinado la causa del dolor. Y lo otro es, con relación a la quiropráctica, yo entiendo que eso tiene, uno como médico, vamos a decir, que estudia medicina como ciencia, nunca ve la quiropráctica como una forma de tratamiento, ¿verdad que sí? Pero sí, la quiropráctica funciona y hay pacientes que a veces la medicina es un tipo de medicina alternativa y que yo siempre a mi paciente le digo, si usted le funciona, inténtelo. Uno generalmente no lo indica, pero si a usted le funciona y quiere probarlo, sabiendo obviamente, teniendo las precauciones, no hay ningún problema. Doctor, los que estamos aquí tenemos hijos de varias edades. Muy bien. Tenemos hijos en edad escolar que utilizan mochilas. Tenemos adolescentes que levantan pesas para ponerse fuertes. Y Nelson tiene también jóvenes que hacen lo mismo, o sea que, ¿verdad? Para mantener la musculatura. ¿En qué afecta las pesas, las mochilas a futuro? El problema que podría causar en la columna vertebral. Bueno, realmente hay mucha discrepancia en las informaciones con eso. Hay algunos estudios que dicen que sí, otros que dicen que no. Obviamente, el peso exagerado de las mochilas es un factor que va a producir dolor de espalda. Y hacerlo de manera repetitiva o prolongada puede ocurrir alguna deformidad. Es muy difícil que ocurra, pero pudiera aparecer. No se relaciona la escoliosis con la mochila. De la deformidad de espalda con la mochila no se relaciona. Lo que sí le puedo decir es que si van a tener hijos, o sus hijos van al colegio con una mochila muy pesada, pues tratemos de poner una mochila que sea de ruedita, que sea más cómodo de trasladarla, que no tengan que cargarla constantemente en su espalda. Doctor. ¿Y sobre las pesas, doctor, en los gimnasios? No. En las pesas lo que hay que saber es tener la mecánica correcta de los ejercicios y irla haciendo siempre de manera gradual, porque muchas veces vamos al gimnasio y creemos que somos fortachones y comenzamos a hacer pesos que no están adecuados para nosotros y nos lesionamos. Pero no necesariamente quiere decir que un alto peso tenga que ver con problemas en la columna o en una parte del cuerpo. Nelson, para concluir. Doctor, yo comencé con una escoliosis, con una desviación, y el doctor me dijo, eso nunca llega a hernia. Y me llegó. ¿Qué relación tiene la escoliosis con la hernia entonces, doctor? No, realmente la escoliosis es una deformidad de la espalda que puede comenzar desde jóvenes, a algunos pueden aparecer en los adultos mayores, pero son diferentes. Ahora, la hernia, lo que sucede es que todos vamos a presentar, vamos a decirlo así, hernias o discopatía. Recuerden que eso es parte del proceso natural de envejecimiento del ser humano. Todos. Y que es individual. Que yo tenga 60 años y tenga una hernia no quiere decir que me duela. Tenemos que aclarar eso a la población. Podemos tener 5 o 6 hernias. Si eso no le duele ni le molesta, usted tranquilo. De hecho, le voy a decir un dato. Las resonancias magnéticas, usted le puede hacer 100 resonancias a 100 individuos, 80 van a aparecer con informaciones y no necesariamente tiene que tener algún síntoma o algún dolor.
Doctor, ¿Me entiendes? esa resonancia magnética, no puede haber otro sistema que no sea meter a la gente en esa cueva, porque No le gusta. yo he andado 10 o 12 lugares buscando el que mejor se adapte, que esté más abierto. No, realmente las resonancias abiertas no son muy adecuadas para las imágenes de columna por la calidad. Quizás en un futuro lleguen aquí resonadores nuevos de esos abiertos y puedan hacerlo, pero las tomografías, las radiografías pueden darnos datos o indicios. Ahora, si hay indicaciones precisas para una resonancia, como por ejemplo presentar calambre, corriente, hormigueo, dolor que no se quita, pérdida de alguna fuerza, eso es una indicación de una resonancia. No porque a mí me duele la espalda, yo necesito una resonancia. Eso es otra cosa que debemos de aclararle a la población. Que siempre van a la consulta y dicen, yo quiero una resonancia para la espalda. Y si uno no se le indica, a veces se sienten mal. Pero hay indicaciones precisas para ese estudio. Bueno, estamos conversando en estos momentos con el doctor Andrés García Núñez. Él es ortopeda, traumatólogo y cirujano de columna, que está ubicado ¿dónde, doctor? Denos todos los datos. Tenemos que pasar a pagarle la consulta a nosotros tres. Sí. No, estoy ubicado aquí en el Hospital Metropolitano de Santiago, en el HOMS, en el consultorio 402. Consulta todos los días y en la parte pública del Cabral Ibáez. 402, doctor. Doctor, Sí, ¿usted por casualidad es hijo de doctor Andrés García? Sí, señora. Caramba. Caramba. Qué bueno, porque lo conocemos, ¿verdad? Desde hace muchos años. Y es una gran referencia. Doctor, Sí, gracias por Muchas acompañarnos, gracias, por estar con A tus nosotros. órdenes. Este es un tema del momento vigente totalmente. No, y Gracias, entonces gracias. la forma A como el ustedes. doctor escucha y responde da confianza y seguridad y tranquilidad a un Claro. paciente. Porque yo conozco ortopedas que yo me ha tratado, me dice, bueno, yo creo que ya eso es tuyo. Y uno, así no. Y eso, doctor, que hay otro tema que lo vamos a tratar más adelante, que es el del que si yo que es rotador, ¿cómo se llaman en los brazos? El manguito rotador. El manguito sí. rotador, ese también está muy de moda, doctor. No, yo lo tengo en los dos brazos. Eso es para la próxima, doctor. Eso se bromó. Gracias, doctor, por Un placer, acompañarnos. doctor. Se me cuidan, un placer. Gracias, igual. Continuamos, Carlos, con el patrón de la tarde.